La perspectiva de género, la igualdad y no discriminación y la protección de los derechos humanos tienen un espacio para su reflexión. Igualdades, un podcast de Central Electoral. Hoy en el estudio, la consejera del INE, Dania Rabel Cuevas, reflexiona sobre la diversidad sexual y de género con Jacqueline Loaz Tapia, presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. Igualdades. La diversidad sexual y de género se refiere a todas las posibilidades que tienen las personas de asumir, expresar y vivir su sexualidad, y sus expresiones, preferencias u orientaciones e identidades sexuales. En materia político-electoral, para garantizar los derechos de todas las personas, el INE ha emprendido diversas medidas. Desde 2015, implementa un protocolo en los módulos de atención ciudadana para facilitar el trámite de actualización de los datos en la credencial para votar de las personas que han decidido cambiar de sexo. Además, el 1 de julio de 2018, por primera vez, implementará un protocolo para garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación. Igualdades. Bienvenidos y bienvenidas a Igualdades. El día de hoy estoy muy contenta porque nos acompaña Jacqueline Loaz, que es presidenta de COPRED de la Ciudad de México. La verdad es que antes de entrar a la entrevista no puedo dejar de mencionar la gran labor que ha hecho como presidenta de COPRED en la Ciudad de México, Jacqueline. Desde luego, su ámbito de trabajo tiene un espectro muy amplio porque el tema de la discriminación, desgraciadamente, lo podemos encontrar en muchos niveles, en muchos lugares. Sin embargo, ha tenido un especial énfasis su trabajo en los grupos y en las personas de la comunidad LGBTI. Es importante que recordemos que nosotros en el Instituto Nacional Electoral tenemos un protocolo trans y el trabajo que hizo Jacqueline desde la Ciudad de México fue realmente el detonante de que nosotros pudiéramos tener un protocolo trans para las elecciones federales. Tenemos que recordar que lo que se hizo en 2015 en la Ciudad de México para que hubieran medidas para no discriminar a las personas trans en las casillas, ya casillas únicas del INE, nos puso eso como una base para comenzar a trabajar para, respetando la progresividad de los derechos humanos, nosotros tuviéramos que partir de eso y no de cero para tomar medidas en estas elecciones que, como lo hemos dicho muchas veces, las y los consejeros electorales son las elecciones más grandes de nuestra historia democrática. Elecciones federales más 30 elecciones concurrentes, en donde por primera vez en nuestra historia vamos a tener un protocolo trans para que no se discrimine a las personas trans el día de la jornada electoral. Me da mucho gusto recibirte, Jacqueline, y la verdad es que el tema que nos pusieron para platicar contigo es un tema en el que tú eres experta, sin lugar a dudas, que tiene que ver con diversidades sexuales y de género. Y pues aprovechando un poco tu expertise en esta materia, quisiera preguntarte si el término que nosotros utilizamos para nombrar a este episodio es correcto. No sé si esta sea una definición adecuada para dar cuenta de la multiplicidad de posibilidades de sexo y género que existen. ¿Existen otras definiciones y qué tratan de explicar? Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias. Agradezco la invitación y la posibilidad de conversar contigo, porque si de aliados hablamos, tú has sido una gran aliada desde la Ciudad de México y ahora estando aquí. Entonces, bueno, el trato igualitario y la no discriminación no se puede hacer sin aliadas y yo te lo agradezco y te lo reconozco muchísimo. Pues mira, hablar de diversidad sexual es necesario también hablar de diversidad de género. Hoy las sociedades sabemos que el género no solamente es binario, es decir, durante muchos años solamente mirábamos el término de hombre y mujer. Hoy bien tú lo has dicho con este protocolo que ya tiene el INE, ya estamos hablando del reconocimiento del género trans, las personas transexuales, las personas transgénero. Entonces, a mí me parece que un término adecuado es siempre hablar de diversidad sexual y diversidad de género, lo cual incluye a las personas gay, lesbianas,
bisexuales, también incluye a personas trans, que significa transgénero, transexuales. Las personas transvesti no es un tema de género, es un rol, igual que con las personas intersexuales, pero bueno, están sumadas en esta gran mirada. Entonces a mí me parece que reconocerlas como diversidad sexual y de género es la mejor manera de visibilizarlas. Ahora, quisiera saber cuáles son las formas de discriminación a las que se enfrentan estas personas y si discriminación y violencia son sinónimos o son problemáticas diferentes y una cosa es consecuencia de la otra. Bueno, primero te agradezco mucho el que me lo preguntes así. Te quiero decir que no toda la violencia parte de una conducta discriminatoria, pero sin duda toda la discriminación es profundamente violenta. Las personas de la diversidad sexual y de género, las que conocemos como LGBTTI, por supuesto que han irrumpido en nuestra sociedad heteronormativa, en donde nos mirábamos solamente como hombres y como mujeres y que teníamos atracción a personas de nuestro diferente género, en donde, bueno, pues el reconocerles, por un lado, el derecho que tenemos las personas de amar a quien querramos. Para muchas y para muchos, esto irrumpe en sus creencias, en su formación moral y, sobre todo, aún más, el tema de género. El pensar que el sexo biológico no necesariamente hace concordancia con el género, para muchos es motivo para discriminarles. Se les discrimina entonces por su forma de ser, por su manera de vestir, por el rol social que ejercen, por sus preferencias sexuales. Y esto pues detona un ambiente muchas veces adverso en espacios como puede ser el trabajo, espacios como puede ser la calle. Y afortunadamente en la Ciudad de México yo sí quiero decir que hemos trabajado muchísimo en el trato igualitario a partir del reconocimiento de una ciudad amigable para la población LGBTTI. Pero no sucede así en todas las entidades federativas. No en todas se reconoce el crimen de odio y no en todas se reconoce a la discriminación como un delito. ¿A qué le atribuyes el terrible rechazo y estigma que todavía encontramos en nuestra sociedad contra estas personas y grupos? Pues mira, yo lo focalizaría en dos miradas. Por un lado, a una gran falta de información. Hay quienes consideran todavía que tener atracción por alguien de tu mismo sexo es una enfermedad, siendo que la Organización Mundial de la Salud desde hace muchos años dijo que por supuesto esta no era una enfermedad, es una atracción, es el derecho a amar a quien tú quieras, pero hay quien todavía lo considera como una enfermedad por esta carencia de información. Y por otro lado, hay quienes a partir de sus creencias religiosas lo consideran como un pecado. Entonces, estas sumas de carencia de información y considerarlo una enfermedad con unos principios religiosos que no reconocen a la diversidad y la catalogan como pecado, pues se convierte en un problema social muy grave. Y se convierte en un problema social grave porque lo que nos enriquece a las sociedades es precisamente la diversidad. El ser diversos es la gran oportunidad de las sociedades de poder incluir y de podernos armonizar. Cuando tú rechazas, haces a un lado y alejas a alguien que consideras que su forma de ser no es la forma heteronormativa por la cual nos hemos regido durante muchos años, pues estás incluyendo a una parte fundamental de esta sociedad. ¿Qué llamado le podemos hacer a nuestro auditorio para prevenir y erradicar la discriminación y violencia contra estas personas y grupos? Pues mira, primero saber
que las diferencias no son defectos, son precisamente diferencias, solamente son eso. Y además partir también de que todas y todos somos mexicanos y ante la ley somos iguales. Lo dice con muchísima claridad el artículo 1 constitucional. El reconocimiento de los derechos humanos y el reconocimiento a la no discriminación. Nuestros pensamientos, nuestras creencias, pues las podemos seguir manteniendo, pero de ninguna manera podemos solicitar o pedir que éstas se conviertan en política pública y que a partir de ahí se modifique el trato entre iguales. Somos iguales, con una mirada, por supuesto, de equidad, con una mirada, por supuesto, transversal de derechos humanos, pero yo sí invitaría a esto. No le podemos negar a nadie sus derechos políticos solamente porque no compartimos sus preferencias sexuales o porque no miramos de una manera abierta el tema de género. ¿Qué herramientas legales les proporcionan las instituciones públicas a las personas que son objeto de discriminación y violencia por su condición de sexo o género? Pues ya decía yo la gran importancia que tiene la Constitución mexicana en el reconocimiento al trato igualitario y la no discriminación. Pero también nuestro país, a diferencia de otros países que no lo cuentan, contamos con comisiones autónomas, como son las comisiones de derechos humanos, ya sea a nivel nacional o a nivel local. Entonces, cualquier persona, ya sea de la diversidad sexual y de género, LGBTI, que sea discriminada por su condición y que la discriminación venga de un ente de gobierno, pues puede ir a cualquiera de las comisiones de derechos humanos. O bien, si esta discriminación viene de particulares, de un ciudadano o ciudadana, puede acudir tanto al Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación, o puede acudir, y aquí sí es pues muy triste porque solamente existe un Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación local en la Ciudad de México. En las otras entidades federativas o está ligado a la institución o a la institución como gobierno o está ligado a las comisiones. Pero bueno, que sirva entonces este ejemplo de lo local para quienes sufran algún tipo de discriminación en la Ciudad de México puedan acudir al COPRED y pues ojalá se detone también en los demás estados ejercicios semejantes. Jacqueline, pues yo agradezco mucho tu participación en este podcast y la verdad me quedo con varias cosas. Primero, con la obligación que tenemos todos y todas como ciudadanía de informarnos. Una vez que estamos informados, informadas, como tú lo dijiste, me parece que es difícil que continúe la discriminación. Creo también que, como bien lo señalas, tenemos que recordar y hacer conciencia de que todos y todas somos personas y como personas somos portadoras de derechos humanos y somos merecedoras de dignidad. Me gustó mucho y creo que fue muy contundente esto que nos decías, que la discriminación es profundamente violenta. Y la verdad es que me hizo recordar a Bourdieu y las diferentes niveles que existen de violencia. Puede haber una violencia que incluso es simbólica, que puede pasar casi inadvertida porque la normalizamos, pero que no deja de ser violencia. No nada más cuando se atenta contra la integridad física de una persona, estamos ante actos de violencia. Hay distintos niveles de violencia y tenemos que ser muy conscientes de que existen para poder erradicarlos. Muchísimas gracias, Jacqueline, por haber participado en esta entrevista. Pues muchísimas gracias a ti y recordemos que el trato igualitario es para todas y para todos. Gracias. Ponte en contacto con Igualdades en facebook.com/INE México, en Twitter @INE México y en el canal oficial del INE en YouTube INE TV. También puedes ingresar a centralelectoral.ine.mx para estar al tanto de todas las actividades del Instituto Nacional Electoral. La perspectiva de género, la igualdad y no discriminación y la protección de los derechos humanos tienen un espacio para su reflexión. Igualdades.
Una producción de Central Electoral. Central Electoral.